buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy con un tema muy importante, el tema del destino de los partidos minoritarios. Estamos en una situación muy difícil para esos partidos porque el umbral es alto para la situación de ellos, porque hay distintas iniciativas a ver si se les resuelve la situación y con unos invitados que saben del tema, que actúan en política o analizan la política, con Carlos Fernando Galán, ex anticorrupción, ahora dedicado también al periodismo y a la opinión. Sí, señor, también dedicado al periodismo. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan, a los televidentes. Cecilia López es ministra, ahora escribe columnas en todos los lados y participa en todos los foros de este país, la veo en todo lado. Y aquí es una invitada especial siempre. Muchas gracias, Cecilia. Es un placer como siempre y tenemos hoy una compañía muy grata. Angélica Lozano, concejal de Bogotá por los Progresistas, que es uno de los partidos que está en el ojo del huracán para el tema. Muchas gracias, Angélica. Gracias a ustedes, qué buena misa. Y Ricardo Galán, que anda con una libreta de apuntes. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Muchas gracias, Ricardo. A usted, León, por la invitación. Buenas noches a los compañeros de panel y a los televidentes. Y vamos a hacer una nota para arrancar este debate, una nota que la llamamos Pulso Político, que es recoger opiniones diversas sobre el tema. La reforma política de 2009 estableció que solo podrán existir y tener curules en el Parlamento aquellos partidos políticos que puedan superar el umbral del 3% de la votación nacional, que hoy se estima en 450.000 votos, que tendrán que superar los partidos y movimientos políticos que deseen mantener su personería jurídica. La carrera por superar los 450.000 votos la tendrán que dar los partidos y movimientos políticos como Progresistas, Mira, el Partido Verde, y se teme también que la misma suerte puedan correr el Polo Democrático Alternativo y Cambio Radical. Para evitar que esto ocurra, analistas y políticos han puesto en el debate la idea de que se discuta en el legislativo una reforma política que permita establecer coaliciones en las bancadas de Senado y Cámara, para que así estos grupos minoritarios no desaparezcan. El Polo Democrático ha dicho insistentemente que la reforma se hubiera podido hacer en cualquier momento desde el año 2009, cuando se aumentó el umbral, pero que a 4 meses de inscripción de listas, estando ya iniciado prácticamente el debate electoral, cambiar las reglas del juego no es conducente. Estoy de acuerdo y el Congreso de la República debe permitir que las minorías políticas tengan la posibilidad de acceder al Senado y a la Cámara, porque sería muy grave un Congreso de la República, muy grave para la democracia, sin la presencia de los movimientos de la oposición y los movimientos minoritarios. El principal problema del sistema político colombiano es el voto preferente, que es lo que hace que sea prácticamente imposible consolidar partidos unificados, donde los jefes de los partidos y sus estatutos internos democráticos puedan integrar una colectividad. Entonces, me parece bien para facilitarle un poco la vida a los partidos pequeños, pero me parece mal en el sentido que desvía la discusión como si el problema fuera el umbral, cuando el principal problema realmente es el voto preferente. Creo que es importante discutirlo en este momento, es necesario hacer una reflexión. El partido al que pertenezco ha tomado la decisión de no dar su apoyo, pero bueno, creo que es un asunto que va a ser de discusión. Habrá que hacer una reforma, ahora o después, profunda, para que se amplíe la democracia, para que se consolide definitivamente la inclusión de todas las fuerzas políticas que deben de estar en una democracia. Pero por supuesto, ojalá con un estatuto de oposición serio, moderno, y por supuesto con una gran reforma al sistema electoral. La primera consideración, nunca es bueno, y menos faltando 8 meses para las elecciones que podrían afectarse debido a cualquier reforma electoral, modificar las reglas de juego. Sin embargo, en un contexto de protección a las minorías políticas y a la oposición, debería sí trabajarse para unas futuras elecciones en modificaciones que pudiera permitir que tanto las minorías como la oposición se mantuvieran en el escenario político y electoral. Creo que este proceso electoral contamina cualquier iniciativa que acomode reglas de juego. Si algo no le gusta a la gente, si algo no sale bien, son reglas de juego a última hora, aun cuando por la necesidad que hoy vemos, que las minorías pueden tener problemas, sería como justo, pero yo no lo veo muy práctico en vísperas de elecciones.
Estamos en la controversia desde Canal Capital, es un debate en directo, lo hacemos todos los lunes dentro de la franja de opinión y traemos distintas voces para analizar temas candentes de la coyuntura y ahora pues estamos en como lo vieron, con muy distintas opiniones sobre los partidos. Empecemos por Cecilia, ¿usted cómo ve esta situación? Hoy incluso las FARC plantearon que ellos solicitaban que no les exigieran umbral, que había que reglamentar para ellos dentro de estas negociaciones de La Habana, no les hicieran umbral para empezar, pues lo cual aparece como otro ingrediente más de este debate, pero los partidos minoritarios están muy preocupados por lo que ocurre en las elecciones de 2014. Pues aquí estamos en dos extremos. Por un lado, sí, es terrible antes de tan cercano a las elecciones hacer un cambio de reglas del juego, pero por otro lado, sacrificar a las minorías es algo realmente muy grave. Es decir, pero yo no le veo la salida y no veo el ambiente en el Congreso. Hay unos miedos que por salvar algunos partidos que la gente quiere salvar, como los verdes, inclusive como el Polo, se refuercen otros que esos mismos sectores no quieren que se refuercen. Entonces ahí hay una cosa muy complicada. No sé cómo esto no se previó antes, ¿sí? Desafortunadamente, pero ojalá se encuentre una salida, la salida de las alianzas, ¿no? Que Cristo ha prometido que podía, como presidente del Senado, que iban a buscar una forma de permitir alianzas entre partidos minoritarios. Esa es la ley que se está discutiendo, o el proyecto. Ese es el proyecto, esa es la esperanza, pero veo muy complicado el panorama político del país, además. Bueno, Carlos Fernando es militante de un partido, no sé si... He sido. Tal vez a veces más y a veces menos. Sí, no fue presidente del partido. Sí, pero me costó mucho trabajo esa presidencia y fue muy difícil porque pues yo he sido muy crítico de muchos partidos, incluido el partido en el que he militado por la falta de coherencia ideológica, por la falta de discusión política seria al interior de los partidos. Y mire, León, yo creo que la discusión que hay ahorita hay que ponerla en contexto de lo que se ha hecho por los partidos. Colombia buscó fortalecer los partidos aumentando el umbral, incluyendo el tema de bancadas, por ejemplo, en la política, para que hubiera mayor discusión seria que llevara posiciones claras y coherentes de los partidos. Y en ese sentido uno diría, bueno, tiene sentido haber aumentado el umbral, porque en teoría hace parte de todo un proyecto para fortalecer los partidos. Pero cuando uno analiza la realidad, se da cuenta que lo que ha hecho el esfuerzo hasta ahora, en teoría, de refortalecer los partidos es convertir a los partidos como digamos, agrupaciones de intereses regionales, donde realmente cada cacique, cada varón o cada senador o cada representante es el jefe en su tierra, en su zona, jefe máximo, es el que decide qué se hace en todas partes y no hay realmente una discusión política de fondo sobre los temas del país. Entonces, en esa coyuntura uno diría, bueno, lo del umbral sí de pronto en este momento no es lo más adecuado haberlo subido de esa forma. Y sobre el punto de las FARC, me parece que si las FARC piden eso, pues sería absurdo decir, creemos una excepción para las FARC en el 2014, pero a los que han cumplido la ley, a los que han cumplido la Constitución, sí digámosles, no señor, usted tiene que sacar 350.000 votos o 400.000. Eso sería absurdo en mi opinión. Ricardo, bueno, estamos en este debate, pero he oído una teoría de un magistrado del Consejo de Estado, el que le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, y es que si hacen coalición dos grupos políticos con la personería de uno, luego, después de los resultados electorales, si salen senadores, por ejemplo, de los dos partidos, la personería del partido que no estuvo representado en la personería jurídica en las elecciones también lo adquiere si obtiene un senador de sus filas. Es decir, que la coalición se puede hacer sin la ley, pero lo que se está tramitando es una ley, o lo que anunció el senador Cristo es un proyecto de ley para facilitar las coaliciones sin facilitar el transfugismo. Ley que no va para ninguna parte según lo que averigüé esta tarde preparándome para el programa. En un sondeo que hice con algunos senadores dice eso no se va a votar. Eso es caramelo que les están dando. 1. 2, ahora lo que a mí me parece que es interesante que nos preguntemos es si hay partidos que valga la pena salvar. Porque es que esto está vigente hace 4 años. Esos partidos sabían desde hace 4 años que el umbral se iba a subir,
que la votación iba a aumentar. Y no hicieron nada para fortalecerse, salvo el partido Mira, tal vez, y el Polo, que es consistente en su discurso. Si uno mira, a pesar de que se dividió en el camino en estos 4 años. Bastante, se dividió bastante. Entonces, si en vez de fortalecerse se divide, si en vez de construir un discurso coherente, como decía Carlos Fernando, un discurso coherente, consistente, y actúan como bancada de acuerdo con eso, que los fortalece y les da electores y les da una personalidad, no lo hacen, sino que empiezan a ir al vaivén de la mermelada o de la, ¿cómo le decían a los verdes? La Nutella. A la Nutella, pues ¿vale la pena salvar esos partidos? Yo creo que no valdría la pena salvarlos, más bien es aprendamos la lección y construyamos unos partidos fuertes. Claudia López decía que el problema es el voto preferente y yo estoy de acuerdo con eso. En la medida en que no hay que ser coherente o consistente o fiel al partido para conseguir votos, sino que yo consigo un feudo electoral, compro o logro unos puestos y con eso me hago elegir. Pues, ¿qué me importa el partido? No me importa estar de 70 en la lista si yo salgo y los demás no. Eso es lo que perjudica a los partidos. Me parece que hay que hacer normas más exigentes, quitar el voto preferente y en el caso del Senado volver a un Senado con representación regional para que tengan consistencia esos partidos y sus miembros actúen en consecuencia. Y si los electores sufren tanto, pues que voten por ellos, porque es que tampoco votan los electores. Bueno, Angélica está en un partido que todavía tampoco es formalizado con partido, sino un movimiento progresista que no tiene personería jurídica. Sí. Yo tengo el corazón partido, porque yo soy política, pero ante todo soy ciudadana. Y esta discusión, yo quiero que los televidentes no se aburran, porque esto no puede ser un tema de políticos, saber cómo participamos en elecciones. Aquí lo que necesitamos es de fondo. Se dijo, la cifra, el voto preferente, ¿qué es? Es lo mismo que había antes, organizaditos en una sola lista. O sea, la operación avispa, aquí cada jefe pone su plata y alimenta su caudal con ideas o con puestos o con favores. Eso no va a dar partidos fuertes nunca si pongamos el umbral en el 2 o en el 5 o en el 10. ¿Qué reforma política necesitamos los ciudadanos? Castigos drásticos, silla vacía. Miren, el Consejo está preso en la picota José Juan Rodríguez por robarse parte de Bogotá. Hoy Hipólito Moreno ya reconoció, el gran concejal más poderoso de los últimos 15 años, ya confesó que participó en el robo a Bogotá. Está negociando de pronto 15 años de pena, 1.000 millones devuelve. Y los partidos, ¿dónde está la U, el partido del señor? ¿Dónde están los que vienen? Probablemente van a poner otros 2 presos. Aquí la reforma política es que los partidos políticos pierdan la curul del que se va a la cárcel, paguen con su plata, les cancelen la personería jurídica a los partidos de la gente que se mete a robar al Estado. Esa es la reforma que necesitamos. A mí me da pena con los televidentes. El estrés de los políticos ahorita es cómo nos organizamos para poder competir y ganar unos puestos y seguir en lo mismo. La política tiene que arreglarse desde el fondo y ese voto preferente, ¿qué es voto preferente? De pronto usted está despistado, es vote por Pepito número 8, Juanito número 20. Sí. Eso hace que Pepito y Juanito desde su pueblo y desde su departamento alimenten unas clientelas y usted al fin no sepa ese partido que representa, la izquierda, la derecha, la centroderecha, el mercado, en qué forma, regulado, los medicamentos. Esa es la reforma política que necesitamos, así que mi corazón ciudadano gana a que los movimientos independientes, marginales, que no somos liberal, conservador, ni el glotonú, pues sí, estamos más cerca de la muerte que de vivir, pero no puede ser salvemos mi pellejo, sino que la política, la degradación de la política demanda meterle la mano estructuralmente. Bienvenida a las FARC a participar en política, no va a haber paz si tenemos a esta gente echando balas, lo necesitamos defendiendo unos programas, discutiendo con ellos y hay que abrirles espacio en la política, pero sí sería una paradoja que el Mira, que es tan juicioso, que el Polo, que dice no cambien reglas de juego, únanse a mí. ¿Por qué vamos a forzar a aliarse con el Polo a la gente que no piensa como ellos? Yo quiero que el Polo exista, pero yo no quiero estar dentro del Polo. Y así. Yo creo que me encanta que tú hayas planteado eso porque yo entré muy tímida para que no me dijeran apocalíptica. Pero yo creo, sí, yo estaba, como ya me regañan por mi apocalipsis, pero la verdad es que yo creo que
La crisis política de este país es muy profunda. Yo creo que los problemas de los partidos, el liberal, el consenso, son un desastre. Y yo creo, a mí me ha impactado mucho lo poco que he visto del informe de memoria histórica, pero yo he llegado a la conclusión de que nosotros todo lo que está pasando en este país ha contribuido a esa tragedia tan espantosa. Luego, de aquí en adelante, si queremos construir la paz de verdad, todos tenemos que cambiar, y lo más que tiene que cambiar es la política. Es decir, ¿qué es la política? La política es una profesión la más noble porque tiene que trabajar por el bienestar de los demás. Aquí se volvió un negocio. Es misógino de una manera impresionante, mientras en Chile 2 mujeres que están compitiendo aquí, las mujeres le ponen a uno techo de cristal, entonces a uno le dice, Navarro, usted va al Senado. No, ¿por qué? Si yo estuve allá. Así es. No dejan progresar ideas que sean críticas, es la cuestión de los votos. Yo creo que es muy profundo lo que tiene que hacerse sobre la política. Mire, hay que revalorizarla y necesitamos nuevos partidos. Sin partidos no hay democracia. Pero estos partidos están absolutamente... Pero partidos de verdad. Pero de verdad, ¿estos partidos qué son? Es que vaya a mirar el Partido Liberal. Son maquinarias electorales. No, son unas maquinarias. Además, ¿qué proponen? No proponen nada. Le hicimos oposición a Uribe, ¿sí? Y muchas de las cosas que se hicieron con Uribe, no todas, y hay cosas muy buenas en este gobierno y hay cosas muy malas, pero hay cosas muy malas que fuimos antes como liberales, y yo en ese momento estaba en el partido, hicimos oposición, y ahora resulta que como están con el gobierno y son parte del, ¿cómo es que se llama esto? Unidad Nacional. La Unidad Nacional, hágame el favor, entonces apoyan. ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde va a escoger la gente? Y lo peor es que quienes pueden reformarla, que son los jóvenes, ¿sí? No les dan chance, y además no quieren hacerlo porque están desmotivados, porque todos los días sale un ladrón, todos los días sale una cantidad de gente que no ha mostrado los méritos, o sea que comparto plenamente. Cecilia, de cultura política que sí, tenemos en nuestro país. La cultura del clientelismo, Dios mío. Porque uno no dice, el Partido Liberal en sí no es digamos el problema, es cómo se ha manejado y quienes lo han manejado. Y el Partido Conservador y el Cambio Radical. Pero Carlos Fernando, es que usted tenía razón cuando dijo que no hay coherencia. Mire, el partido mayoritario en Colombia se llama el Partido de la U. Y eligió un presidente que prometió continuar la guerra, y el presidente está haciendo un proceso de paz. ¿Qué coherencia es esa? Independientemente de que tenga la razón en haber cambiado. Es que no hay coherencia entre lo que se propone y lo que se hace. Porque no hay ideas. No, pero ahí esa es otra discusión de que ahí nos metemos en un lío, porque yo no comparto esa visión. Todos estamos de acuerdo con eso, pero es que lo elegimos para otra mano cosa. Dura y también mano tendida al tiempo. Carlos Fernando, y Santos dijo lo mismo y él le tendió la mano. Pero eso no me parece que sea tan incoherente, pero creo que esa incoherencia es la menos grave de la que hemos visto eventualmente. Pero es porque nos gusta, pero mire, es gravísimo. Sí, no me parece es gravísimo lo que hizo el presidente Santos para la política, porque ¿qué pasa? Yo no voté por Uribe ni lo haría jamás, yo no voté por Santos, a mí me gusta el proceso de paz y apoyo a Santos. Pero yo me pongo en el lugar, en el proceso de paz, apoyo a Santos y sin pena, de frente, y de resto lo critico. Pero lo que él hizo es gravísimo, hacerse elegir con unas banderas. Un tío me decía, él es de ultraderecha, él es uribista, él no votaría por mí. Dice, pero es que me engañó, ese tipo me engañó. Pero, Angélica, es gravísimo el mensaje, para mí genial, pero miren los políticos, de paz con las pero el FARC, mensaje es que lo que hizo Santos fue utilizar a la gente y le refuerza a la ciudadanía que una vez elegido Uribe le hace ofreció lo contrario de lo que piensa y dice. Usted recordará eso, claro. Le ofreció constituyente a las FARC en el año 2000. Súmelo a la falta de coherencia, es que Uribe también ha sido terriblemente incoherente. Pues es que es un liberal que se hace elegir por fuera del Partido Liberal. Con las bases liberales, y lo dice y presume de eso. Es que ese es el lío. Eso es de coherencia. Es que no hay política. No importa si uno es orivista, no, es que llegó el momento de que cambiemos. Estamos hablando, León, de incoherencias que son distintas a las incoherencias que inicialmente estamos... No, porque es muy distinto que haya una política de Estado que cambia, porque es la obligación del presidente de la República buscar la paz. ¿Qué coherencia tiene el Partido Verde? El día que la encuesta le diga a Santos que para reelegirse le sirve la guerra, va a votar lejos el proceso de paz y nos va a dejar a los que estamos ahí esperanzados. Seguidas por encuestas y lo que le conviene a él. ¿Qué coherencia de los verdes? ¿Cuál? Es que ese ejemplo...